Ahora sí, ahora Mm. sí, pues bueno, muy buenas tardes, Jamie, qué gusto, qué alegría tenerte aquí. De verdad que para mí es un honor poderlos entrevistar a ustedes cuando pasan ese examen, porque sé en la etapa que cada uno se encuentra, en esa preparación, en esos altibajos, en ser demasiado perseverantes, resilientes, y yo sé que ese es tu caso, ¿sí? Mm. Pues quiero, verdad, antes que nada, agradecerte y felicitarte por esa primera etapa que lograste en cuanto a presentar tu examen NCLEX y pasarlo. De verdad que Gracias. felicitaciones. Yo sé que van a seguir llegando más retos y esos retos te van a ir llevando precisamente a ese lugar donde quieres estar tú hoy. Jamie, me Gracias. encantaría que te presentaras tu nombre, dónde vives, en qué país vives, si estás ejerciendo actualmente. Bueno, mi nombre es Jamie Garzón, soy de Colombia, de Bogotá. Me gradué en Bogotá, en la Manuela Beltrán. En este momento no estoy ejerciendo porque me dediqué completamente al inglés y a pasar el inglés. Entonces dije, hasta que no pase eso, ya me vine para Estados Unidos, me vine a vivir a Orlando, acá estoy estudiando inglés y estaba estudiando completamente para el inglés. Ah, o sea, tú ya estás viviendo allá. Sí, señora. Ok, súper. ¿Cuándo presentaste tu examen? El último examen lo presenté el 22 de enero. Y ese, de cuando me hablas de ese último examen, ¿cuántos intentos hubo? Es el cuarto intento. El cuarto y último intento, Jamie. Yo creo que tú vas a hacer hoy demasiada inspiración para las personas, para los colegas que nos van a estar escuchando en este espacio, porque van a conectar contigo en cuanto a esa perseverancia que tuviste, Jamie. Yo sé que en algún momento se cruza por esa mente esos pensamientos donde van a decir, no lo voy a lograr. Voy a poder. No voy a poder, claro, y más que todo porque dices tú que fue en ese cuarto y lo pasaste, ¿sí? Entonces, hoy estoy invitando a los colegas que están escuchando esta entrevista, un caso más de éxito de Jamie, que lo que ustedes se propongan lo pueden lograr con mucho sacrificios, pequeños sacrificios que van a valer la pena con mucha organización y sobre todo pues teniendo esos recursos necesarios para la preparación del examen. Y bueno, ¿qué sentiste, Jamie? Me voy con esa primera pregunta. ¿Qué sentiste exactamente cuando viste ahorita en este cuarto intento ese paz? No lo podía creer. Yo sabía que o sea, dentro de mí, yo empecé a decir, voy a pasarlo ya, o sea, este es el final, esto ya. Pero digamos que los anteriores exámenes siempre me mandaban un correo y me decían que no pasaba al siguiente día, pero esta vez no me llegó ningún correo. Entonces yo llegué a la casa y le dije a mi novio y a mi hijo, no, ya, yo no puedo saber ya, lo necesito saber ya. Y cuando vi el paz, yo les dije a ellos, lean por mí, porque Mm. no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y sí, ya, pasé. Estaba Ya, feliz, ¿qué lloré. podrías, claro, qué podrías compartirnos en cuanto a esa experiencia que tú tuviste, Jamie, de saber que fue un cuarto intento y, y pues que lograste esa meta, esa primer meta, pero que nos podrías como compartir en cuanto a esos tres primeros intentos fallidos? ¿Qué aprendiste de ello, Jamie? ¿Qué Lo te primero, deja ese examen? ¿Qué te dejan esos tres fail? la resiliencia. Yo digo, me voy a tatuar resiliencia porque verdaderamente con cada examen decía como, no, no lo voy a hacer. Y a las 2, 3 semanas volví y me recuperaba y volví y lo hacía y empezaba otra vez. Y la fortaleza mental. Mucha. Creo que uno se vuelve muy fuerte mentalmente
Mm, porque este examen lo exige bastante. Entonces, sí, no, digamos que no es la misma Jamie que presentó el primer examen a la Jamie de ahora que ha crecido en todos los aspectos. mucho, mucho, Jamie, porque yo digo que, bueno, cuando se van y presentan ese examen al primer intento y pasan, se siente una gratificación inmensa, o sea, se siente un orgullo inmenso. Pero cuando yo veo, Jamie, que van por un cuarto intento o a veces más, Dios, o sea, uno no encuentra la palabra precisa para describir y tú lo puedes ahí, ahorita lo mencionabas, esa resiliencia, el no dejarse caer por esos tres fail, sino al contrario, decir, aquí voy con toda, sé que algo, estos fail me han enseñado algo, he aprendido, yo digo que aquí cambia también esa metodología, ese hábito de estudio, cambian ustedes Todo. también, claro, como seres La humanos. alimentación. Todo, Jamie, es que todo hace parte, todo es un conjunto para ustedes lograr este paz. Y algo que tú hablas es esa fortaleza mental, porque a veces sabemos lo complejo que es, a veces utilizan mucho ese término, es difícil, pero yo sé que no es imposible No es imposible. y lograrlo, pues mira, tú dices, yo creo que empezó una Jamie y te voy a hacer una pregunta ahí desde ese, hubo una Jamie antes a una Jamie que está ahora. Ujú. ¿Cuál fue el error más grande al inicio de tu preparación, Jamie? Me engañé. ¿Por qué? Porque yo empecé, lo que te decía, yo terminé mi maestría y empecé a estudiar de una vez, pero mi inglés era malo. Entonces a mí me dijeron, listo, ya estás preparada. Y yo sí, ya tengo mis puntajes mayores a 70, pero lo que hacía era traducir, cambiar de Google Traductor y me leía la pregunta y me engañé yo misma. Entonces fue un error muy grande y creo que uno aprende de los errores y aprendí a leer en inglés, comprensión de lectura en inglés y mejorar mucho. Y si sabías que estabas como en ese pequeño error, ¿por qué continuabas en ello, Jamie? Sabiendo que ya cuando era ese primer examen iba a ser todo en inglés y que no ibas a tener la opción de tener ese traductor. No sé, creo que tal vez uno piensa como que puedo hacer lo mismo en el examen, Ok. como yo, o sea, como, ay, sí, estoy entendiendo la pregunta, pero en realidad no la entiendes. Ujú. Entonces, lo hice la primera vez, la segunda vez ya como que dije, bueno, no, yo voy a tratar de no traducir, Total. pero igual lo seguía haciendo. Y ya cuando llegué acá a Estados Unidos, que fue la segunda vez que lo presenté y me quedé estudiando inglés, dije, mi novio me cogió y me dijo, ven, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él me decía, pero uno, estás traduciendo y dos, no estás entendiendo lo que estás leyendo, te estás engañando a ti. Y sí, Ahí se ya empecé aprende. a hacerlo mejor. Ya más a conciencia, como dice uno, el Ujú. profundizar, el ir más a fondo, saber cómo indagar, ¿sí? Darse esa oportunidad, Jamie, porque yo digo que el proceso cuando ustedes lo inician aquí con US Nurses, pues tienen todos esos recursos necesarios y a Sí. veces, mira. En tu caso que tú dices, de pronto era la facilidad de que, ah, no, yo tenía mi banco, hacía Ujú. preguntas, las traducía y ya continuaba con mi Y yo simulación. creía que ya estaba, ya lo aprendí, ya. Total, total. ¿Cómo haces tú, Jamie? Aparte de que tienes ahí a tu novio y él te dice, yo quiero ver qué estás haciendo mal, y él te hace caer como en esa conciencia. ¿Qué haces también para que tengas tú ese apoyo por el lado de US Nurses y digas, no, tu enfoque tiene que ir hacia este lado y no como tú lo estás llevando? Fue para el cuarto intento.
que yo ya fue con ustedes y eh, lo que te decía, yo empecé con Triunfando Juntos, los escuché en una reunión y ahí fue cuando Daniel apareció en mi vida, le digo yo, porque Daniel me dijo, no, vamos a empezar desde ceros. Ujú. Y empecé yo a ver nuevamente preguntas. Yo ya me conocía al derecho y al revés el banco de Mira, Archer y de UWorld. Y empecé a ver todas las preguntas, pero por sesiones, por temas. Y a llenar un cuadernito que Daniel me dijo y ya hacía preguntas. Cada vez que yo no hacía buenas preguntas, Daniel me jalaba las orejas y me decía, es tu problema, tú lo tienes que hacer y sí, definitivamente yo digo, si yo no le hubiera hecho caso a Daniel, probablemente no lo hubiera pasado. Yo le hice caso en todas las cosas. Al principio fue difícil hacerle caso porque yo le decía que no tengo tiempo, ujú. si voy a las clases de inglés, no tengo tiempo para estar acá, la casa, todo. Pero si uno saca el tiempo, verdaderamente lo hace. Lo saca adelante. Uh -huh. Jamie, ¿cómo conoces US Nurses? Mi prima me lo recomendó. Ok, Mi prima es enfermera también y ella lo pasó el año pasado en el primer intento. ok. Entonces yo desesperada, mi mamá me dijo, llámala, llámala, y bueno, desesperada, porque a mí me daba pena decir, o sea, no, ¿cómo Mm. voy a decir que mi prima lo pasó al primer intento y yo llevo 3 y nada? No. Entonces mi prima me dijo, no, tranquila, mira, llámate a César, escríbele, háblale. En ese momento que ella me dijo, que fue hace un año, yo le escribí, pero digamos que como que no tenía la posibilidad de ingresar. Ok. Y fue para junio que yo vi un post de ustedes que es Triunfemos Juntos y yo volví y le escribí a César. Y ahí fue cuando ya ingresé con ustedes. ¿Cuánto tiempo duró tu preparación para llegar a ya de verdad ir a presentar el ENCLES y obtener este resultado? Desde en junio a octubre, yo dije, yo empecé otra vez como a retomar todo, pero definitivamente de octubre a enero fue todo el proceso. Del año pasado. Sí, de Del año. octubre del 2025 hasta ahorita enero. Listo. Estudiabas, yo digo que aquí uno, yo creo que aquí tú estabas estudiando mucho antes de y sin poca como estrategias, Uh ¿cierto? -huh, Y llegas al nivel de triunfando juntos. Digo que chocas, no de una manera bonita ese chocar con el docente, con Daniel, y él te encamina en tu preparación, empiezas desde ceros y ya empiezas también tú a tener como esas herramientas necesarias para ir avanzando en tu proceso académico, ¿sí? sí, sí, señora. ¿Qué consideras que aparte de lo que me mencionas en cuanto estabas estudiando mal, que te confiabas, estabas muy confiada, mm, de eso malo que cambiaste, Jamie? De esas, Eh, te hablo de la parte académica y uh -huh. también tú como persona, ¿no? Porque ustedes también son seres muy importantes y a veces hay mucho desgaste, como tú me decías, en la parte mental, que es donde se tienen que fortalecer. Entonces, ¿cómo equilibrabas todo para llevar las cosas de la mejor manera? Em, escuchando, primero la parte mental, yo me puse a escuchar muchos videos. Mi tía me recomendaba como, no, tienes que ser fuerte. Entonces empecé a escuchar muchos videos de actitud positiva, de declarar que ya, yo soy enfermera y así va a ser. Eso, en cuanto a la parte mental, bastante escuchaba los videos y empecé a organizarme de una manera en que sí, yo sé que pueda que no tenía tiempo, pero es algo que a futuro es lo que me va a ayudar. Entonces organizaba mi tiempo, por la mañana estudiaba un poco, por la tarde otro poco y por la noche después de que llegaba de clase otro poco también.
Entonces, yo sé que no podía estudiar toda la derecho todo el día, pero sí lograba estudiar de a 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, 3 horas por la noche. Siempre llevabas una buena cantidad de horas, JD. Lo yo, es que yo dije a lo último, yo dije, este es el último intento. O sea, ya con este lo paso o lo paso. Mm. Ya es todo el esfuerzo. Lo que, Y, y por eso me programé así. claro, y lo que pasa es que aquí cambia también, y para las personas, los colegas que van a escuchar tu entrevista, tuviste la facilidad de estar dedicada 100% a tu preparación para tu examen. Hay Ujú. otros colegas tuyos, Jamie, que no tienen esa facilidad, ¿sí? Y pueden estar estudiando 6, 8 horas al día y a veces no ven progreso en su proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque están trabajando, porque sabemos que hay Cansados, turnos extensos, la hay familia. exactamente, hay hijos de por medio. ¿Tú qué les podrías decir a ellos que algo probablemente no estén haciendo bien, Jamie? ¿Qué les podría decir? Yo sé que es pesado. Digamos, yo en mi caso, sí yo estaba sola acá, que mi hijo llegó en diciembre. Y claro, pues yo digo, no puedo dejar de perder todo lo que venía haciendo por dedicarme a él. Gracias a Dios es más grande, entiende, pero yo sé de muchas compañeras que estudian y dicen, no, no puedo, no puedo, tengo mi familia, pero también tengo un caso que decía la compañera lo mismo y creo que yo me fijé en eso y es un tiempito, unas horas acá y unas horas acá. Es organizarse. Ujú, Sí se puede hacer, pero es organizarse para ese proyecto de vida que tú tienes. ujú. En tu caso, que nos mencionas que estabas estudiando 3 horas en la mañana, 3 horas por la tarde, 3 horas por la noche, de los recursos, aparte ¿qué otros recursos utilizabas, Jamie, de los que brinda US Nurses? Bueno, era el Archer, las preguntas. Yo hacía las preguntas por la mañana. Por la tarde escuchaba audios del profesor y los escuchaba todo el tiempo. O sea, así estuviera manejando, lo escuchaba todo el tiempo. Y en la noche rectificaba todas las preguntas. Ok. Entonces, es el estar con mi audífono todo el tiempo escuchando, reforzando el contenido, porque, ok, yo aprendí a contestar las preguntas, pero siento que también me hacía falta contenido. Ujú. Entonces, ese contenido me ayudó también. Sea, te ayudabas de todas las maneras para poder de verdad, a veces uno, yo aquí es donde digo que no es estar estudiando por estudiar, sino más bien Entender. tener como ese pensamiento crítico, analítico en los momentos de que cuando ustedes hacen un Archer, hacen un banco y digamos si en tu caso eran 85 preguntas diarias que pongo yo el ejemplo y saben que ahí están como esos resultados de esas respuestas que no fueron acertadas, ahí tú entrabas a indagar. Ujú, sí, o sea, las preguntas que no estaban bien, lo que hacía yo era, ok, esta no la entiendo, la leía en inglés, nada de traducir, porque no Mm. valía la pena traducir a eso, la leía y si no entendía, eh, me iba a ChatGPT y explícame esto, explícame detalle. No, si no seguía entendiendo, yo seguía indagando por qué. Porque no es como que la pregunta que te diga, ay, sí, es la B y ya. Es entender por qué no es la B. Ahí es donde dice uno que uno, ahí es cuando uno entiende, Jamie, que el inglés no es de memoria, sino más bien de pensamiento crítico, del por qué, sí, ir más allá. Entonces volvía y hacía
y ya sabía cuál era la respuesta. Ya te fue un poquito la señal y yo dije, Jamie, ¿dónde estás? Quedaste aquí, pero ya Ah, volviste. ya, lo Ya. siento. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, la rutina que seguías, Jamie, porque aquí la idea es también entrar un poco en esas estrategias que te funcionaron para llegar a este cuarto intento y pasar tu inglés. Entonces, de esas rutinas, ¿cuántos días a la semana estudiabas? Todos. Todos los días. Todos los días. Sí, porque yo al principio, yo le decía a Daniel, no puedo estudiar todos los días, no me da el tiempo. Entonces él me dijo, bueno, si no puedes, pues es como, no lo hagas, entonces no sigas, pero tienes que sacar el tiempo. Me decía, ok. Y sí, saqué el tiempo y empecé a estudiar todos los días. Porque yo le decía, pues un día sí, un día no, Mm, está bien para mí. mm, No, no está bien, sí, porque es que no, al otro día ya no, ya tu mente ya está perezosa. total, total. Entonces empecé a estudiar todos los días y hacerle caso a él. Claro, ahí es donde hablamos de esa constancia y de cómo ustedes entrenan la mente desde ese día cero. Y yo lo llevo como a como cuando devolverse un poco cuando estaban en la universidad, sí, que teníamos que ir y cumplir como ese horario, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. la constancia es lo que los va llevando a ustedes a alcanzar e ir alcanzando más bien esas metas medianas o cortas para llegar a esa meta a largo plazo que es haber presentado el ENCLEX, ¿sí? ¿Cuántas Ujú. preguntas hacías al día, Jamie? Al principio empecé con 20 preguntas, fui subiendo 30 hasta llegar a las 85 preguntas. Ok. Y yo tenía esa meta, digamos, porque el tercer examen que hice, gasté las 5 horas, 130 preguntas, no me alcanzó el tiempo el tercer examen. Entonces yo decía, tengo que mejorar los tiempos porque estaba leyendo muy lento. Mm, Entonces mi meta era 85 preguntas, 1 hora y media, a mucho 2 horas. Y las intentaba sacar. bueno, yo sé que en algún momento lo que hablábamos iniciando esta entrevista, llegan esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos que los quieren sabotear en este maravilloso proceso, ¿sí? Ujú. Cuéntame de algún día que tú de verdad quisiste rendirte porque pues ibas ya para un cuarto intento, Jamie. Antes de ese cuarto, Antes de comenzar para prepararme para el cuarto, sí, de esos tres primeros, ¿ok? en, ajá, ¿Y qué en más? febrero, en enero, cuando yo llamé a mi prima, se me había cerrado la Boar de Montana, o sea, acá me había pasado de todo, me habían estrellado. Entonces, más o menos para enero, febrero, yo dije, no, yo me devuelvo para Colombia, me devuelvo para estar con mi hijo, para estar con mi familia. Yo acá estoy sola. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? No, me voy. Y fue cuando pues ya mi mamá, mi tía, todo el mundo me cogió, no, no puede ser, ya usted se fue, usted lo tiene que hacer, no se puede dar por vencida, mire a sus primas, usted puede, no sé qué. Además que todo el mundo empieza a pasar, ¿no? Mi prima pasó, mi jefe con la que yo trabajaba en Bogotá pasó, todo el mundo pasaba menos yo. Y yo decía, ¿por qué todos pasan menos yo? O sea, no puedo con esto. O sea, yo, la más bruta, no puedo, Ay, no puedo. no. Y me di el tiempo, me di un tiempo para yo poder reaccionar. Y aún Ujú. así en la preparación, aún así durante la preparación, yo decía, no, no voy a poderlo. Una semana antes, yo le dije a mi novio, le dije, mira, estos resultados están bajitos. Venía con resultados altos, ahorita están bajitos, el examen es en una semana, no puedo, no puedo, no, no sé. Y él me dijo, ay, no, otra vez. Y yo, ok, no, no me voy a dar por rendida y lo voy a pasar. Y ¿Cómo te ya. hablabas en esos momentos? ¿Cómo hacías para pasar de ese yo no puedo a transformar esos pensamientos?
todos los días me levantaba y en el espejo del baño pegué R en Garzón. Y, y entonces yo lo veía, aparte que veía el calendario que me mandó a hacer Daniel, porque lo pegué también ahí en el espejo del baño, veía el R en Garzón. Y en un espejito que tiene mi novio, yo hacía un corazón y le decía, tú puedes. Me hablaba una R en, no te vas a dar por vencida. Qué bueno. Ahorita te está cortando un poquito la señal, quedas congelada. Ay, ya volviste, Jamie. Si quieres, dame un segundito y yo me conecto a la otra red, Dale. porque si veo que está un poco Bueno, aquí inestable. mientras Jamie se va conectando a su otra red, nos está hablando de cómo ella se conversaba en esos momentos en que ella sintió rendirse y pues entra uno también en un pequeño escenario que no es bueno. Se comparó sin querer con otras personas que ya habían aprobado su examen, pero esto lo que hizo Jamie fue más bien en vez de rendirse, empoderarse, conversarse de manera positiva, ¿sí? Y decir, si no he podido en estos momentos, sé que lo estoy logrando porque me estoy preparando para mi examen. Aquí he sido una mujer que uno empieza a revisar y también como a observarse desde atrás, desde que se inició el proceso como tal, y decir, bueno, ya hay una Jamie que empezó un poco con temores, pero a medida que vaya pasando el tiempo, se van fortaleciendo, van teniendo esas caídas y a la vez van teniendo también esos momentos de levantarse y de estar como proyectados siempre con ese objetivo, conectados, y lo lograste, Jamie. Entonces, ahora sí, ya volviste. Nos estabas hablando que te conversabas de manera positiva, que pegaste yo digo aquí que es el manifestar, el tener esa visión, visualizar lo que ustedes quieren y más que siempre he sido como de ese pensamiento que la mente atrae, ¿sí? La mente atrae lo que Bastante. muchísimo, la mente y las palabras. Entonces, yo creo que eso fue lo que El hablarse bonito a uno. total, total. Mira, Jamie, yo también digo algo y es que si no se dio en esos 3 primeros intentos, era por algo, porque no era el momento todavía. ¿Sí? Dios y la vida te seguían preparando, Jamie. Y como Sí. dices tú, aquí sí hubo unos pequeños errores, pero de esos errores sacaste una mejor versión. Porque a veces uno se confía, porque siente que uno puede hacer las cosas solo, porque uno no va a necesitar de nadie, ¿sí me entiendes? Ujú. Porque también lo que mencionabas, no, yo no voy a estudiar así días seguidos, sino intercalados. Entonces, entra un sinfín de organización, de un nuevo plan de estudio para irse acercando a esa meta. ¿Qué Hace progreso. consideras que de pronto sacrificaste? Pero esos sacrificios, Jamie, yo lo aclaro siempre, no son sacrificios eternos, no son sacrificios que te van a durar a ti para de aquí hasta el resto de tu vida, sino que sacrificaste en ese momento para tu preparación y lograr ese paz en este cuarto intento. Varias cosas. A ver, Lo primero, menciona. dejar de trabajar. Yo amo la enfermería, la amo, o sea, yo desde el momento que me gradué de bachiller dije, soy enfermera. Ujú. Dejar de trabajar me costó porque me hace falta ejercer, me hace mucha falta. Lo segundo es haberme venido sola y dejar a mi familia, dejar a mi hijo y concentrarme en el inglés y en el inglés. Ok. Creo que es un sacrificio tanto de ellos como mío. Y bueno, ya se ven las recompensas, ya por lo menos tengo a mi hijo acá, Todo se iba organizando, Jamie. todo se ha ido organizando, sí. ¿Por qué ser enfermera en Estados Unidos y no en tu país, Jamie? Es un sueño, yo digo que es un sueño de chiquita. Ah, sí. Siempre que,
Siempre que llegaba del colegio veía a mi tía que nos colocaba de Discovery y sala de emergencias o de maternidad. Entonces empecé como a llevarlo en mi mente y después de dar vuelta como no, por un país, por otro país, dije no, o sea, recordando, yo siempre quise ser enfermera en Estados Unidos y empecé hacia este lado, ¿Cuánto llevas ya en Estados Unidos, Jamie? 2 años. Ya llevas 2 años, Voy a cumplir, sí, voy a cumplir 2 años. 2 años que, como dices tú, llevaste en esa maleta tu sueño. Dejaste unas cosas, pero no era porque quisieras, sino porque necesitas primero organizarte. ¿Qué le dirías a la versión de ti antes del examen, Jamie? De la del cuarto. De la del De la del cuarto. cuarto. Que sí se pudo, que lo lograste. Esa pequeña nota que hiciste unos días antes, una carta que te hiciste, lo hiciste, lo lograste. Eres enfermera y vas por un muy buen camino y sabes que se puede. Se puede. Y que a cada uno le llega el momento. Sí. No es Además cuando... que Ah, si no hubiera, no sé, si no los hubiera conocido a ustedes, creo que tampoco me hubiera conocido con unas compañeras que definitivamente hicimos clic en esa reunión que te digo. Entonces somos las tres y yo le dije a ella, mira, voy a decirlo en la reunión y voy a decir que si no hubiera sido por ustedes no lo hubiera hecho, pues porque ella menciónala. iba por su quinto intento, ella pasó, después iba yo, entonces yo le dije, yo voy por mi cuarto intento y si tú pudiste, yo puedo. Y la que viene ahorita, ella va por su tercer intento. Por su Entonces tercer... dijimos, ¿De quién nos estás hablando ahí, Jamie? son dos, las dos se llaman Juliet y Juliet. ellas, yo sé, yo, o sea, definitivamente yo digo que Dios lo pone a uno en su lugar y han sido una fortaleza para mí ellas dos. Mira, como Y decimos, las conocí gracias a ustedes. mira, mira cómo son las diosidencias de la vida. Y yo quiero compartir algo, Jamie. Digo que cuando las cosas no salen en su momento es por algo. Ujú, Y a veces nos enfocamos mucho también en en el tener, ¿sí? Pero antes de lograr tener esos proyectos, esos sueños que cada uno va teniendo en su mente y en su corazón, pues hay una persona. Y en este caso, pues esa persona era Jamie. Antes de hablar de una ujú, enfermera, de alguien que ya ha hecho una maestría, de alguien que ya está en Estados Unidos, yo hablo de Jamie, un ser que siente, que ha sentido felicidad, que es feliz, que ha tenido momentos de adversidad, que ha tenido pequeños obstáculos en su vida. Entonces, el saber uno también escuchar esos momentos es lo que los hace a ustedes más fuertes y más resilientes. Yo ujú, toco mucho esa palabra de resiliencia porque esos son ustedes. Y siempre en los espacios que tenemos de bienestar y enfoque, yo soy muy partidaria de que debemos aprender primero a ser seres, a escucharnos, a ujú, organizarnos, a brindarnos esa atención, así como le brindamos atención a otros, en sabernos conversar, en saber equilibrar también nuestra salud mental y emocional, porque sabemos que en algún momento esto se puede tornar un poco complejo y a veces callamos o reprimimos y por eso lo que yo te mencionaba, nos creemos los superhéroes y decimos que todo está súper bien, todo está bien. que todo está perfecto, pero sorpresas a que esas personas que pueden estar sonriendo por dentro pueden estar llevando algo que les está carcomiendo sin querer. Entonces, mira cómo sale una Jamie cuando llegó aquí a US Nurses y cómo está saliendo hoy en día. Y tú hablas de Sí. una palabra también que para mí tiene mucha importancia y es la gratitud, Jamie, porque cuando uno aprende a agradecer, yo creo que esa puerta de la abundancia y del éxito se sigue abriendo, ¿sí?
Y tú hoy le estás diciendo a US Nurses que gracias porque sin ustedes yo no hubiera podido sacar este proceso adelante, que le estás diciendo a US Nurses gracias porque conocí dos personas, tres personas más importantes o Maravilloso. valiosas para tu vida, para tu proceso. Y y pues las coincidencias también de la vida, porque no van en ese primero, sino ya van en un tercero o en un cuarto también o en un quinto. Entonces mira Sí, cómo todo se va ajustando de manera nos dábamos fuerza las tres. total, Jamie, total. Y bueno, ahora sí voy a entrar un poco en el día de tu examen. Eh, ¿Qué pensaste, Jamie, cuando le diste next al examen nuevamente? Mm, o sea, cuando ya a lo último, El último intento, yo ya hablo del último, cuando ya tú o sea, comenzaste. cuando ya estaba la última pregunta, No, no. ¿Qué pensaste cuando cuando tú empecé, iniciaste, cuando empezaste? Exactamente. voy a, lo que el profe, hay un profesor y él decía que el inglés es una cacatúa, o sea, es esa profesora terrible, Mm. fastidiosa, que definitivamente odiamos. Entonces, cuando yo le di clic, dije, voy a acabar contra esta cacatúa. O es ella o soy yo. Y ya, empecé a contestar. Bueno, y mira que ahí también uno puede transformar, ¿no, Jamie? Porque a veces podemos estar viendo este NCLEX como algo temeroso, como algo que no se va a alcanzar. Y yo digo que más bien es transformarlo y decir, bueno, acá hay un amigo que me está ayudando para cumplir un sueño que tengo. Entonces, tú acabaste, en tu caso, nos estás compartiendo que acabaste con esa cacatúa y dijiste, lo voy a Ujú. lograr. ¿En qué pregunta? Es Porque una puede pasar, obsesión. claro, ¿en qué pregunta? Porque puede pasar, ¿no, Jamie? En ese cuarto también que nos estás hablando hoy y nos estás compartiendo. ¿En qué pregunta de pronto empezaste a dudar? En la 85. ¿Sí? Porque yo decía, llegué a la 85, antes del examen, yo decía, si llego a la 85, ya, yo sé que pasé, ya, o sea, iba segura. Pero me llevó pasé a la 85, 90, y yo dije, no, esto me está exigiendo más, o sea, no, algo pues está pasando acá. Pero ya después de las 100 empezó a arrojarme preguntas muy sencillas. Entonces yo dije, acá algo está pasando, lo estoy haciendo muy bien o lo estoy haciendo muy mal. Y yo juraba que me iba a llevar a la pregunta 150. Todavía tenía mucho tiempo. Cuando se me cerró en la 110, dije, no sé, no sé. ¿Qué Yo no sentiste? sabía qué hacer. ¿Y qué Yo sentiste? dije, si acabó esto. Y ya, y yo, ¿será que levanto la mano? Ya finalicé, pero yo no podía, yo temblaba mucho. Claro, pues entra un poco como esa duda, esa inquietud, pero ahí también tenemos que aprender a elegir como las palabras adecuadas y decir lo logré y me siento orgullosa de mí, ¿sí? Yo creo que el tener un cuarto intento y a veces las personas, los colegas tuyos que han ido a más intentos, He conocido mucha gente sí, que va por más y yo digo, Dios, ¿cómo lo sí, hacen? sí, Dios mío. Porque uno mira, llega a un punto donde uno dice, ya estoy cansada de estudiar, ya no total, sé qué más estudiar, total. ya. Pero no, o sea, volvemos a lo mismo, es resiliencia y volver a decir, sí se puede, voy a Ujú. intentarlo, voy a hacerlo y es una meta. Total, total, y ese es como decir, yo sé que a veces no los define ese examen, ese resultado, hace parte del proyecto en el que cada uno de ustedes se encuentra, pero sé, Jamie, y yo tengo algo claro y yo sé que tú también vas a compartir mis mismas, lo que quiero decirte y es que si tú llegaste aquí, las personas que han llegado a estos procesos, es porque lo van a pasar, que llega el Ujú. momento.
de que llega, llega, Jay, ¿sí? Es Y el en tu momento. caso, total, y en tu caso llegó en este cuarto, llegó, Ujú. se cerró en la pregunta ciento Sí, diez yo digo, Dios tiene preparado caminos para uno. Sí. Y acá, digamos que en Estados Unidos he cogido más, me he unido más a Dios, decirle, mira, el día antes, sí, el domingo yo fui a la iglesia y le dije, mira, si es el momento, así se va a dar. Pero Mm, siempre, siempre estuve cogidita de la mano de Dios. ya sé. Y tal vez yo en el momento de los otros exámenes dije, ¿por qué? Por qué no pasarlo? O sea, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Dame una respuesta de por qué. Mm, Pero tal vez digo, bueno, no lo pasé, necesitaba más inglés, necesitaba ser más fuerte mentalmente, necesitaba entender muchas cosas que probablemente me están preparando para el momento en que yo entre a trabajar acá. así va a ser. Todo tiene un propósito, Jamie. Y es lo que tú Uh dices, a -huh, veces no entendemos y empezamos más bien como a preguntar lo que tú dices, ¿y por qué no? Si yo he estudiado, si me he preparado, si entramos como en una etapa de negación. No aceptamos, uh no lo -huh. aceptamos, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas cuando nos las proponemos salen de primerazo. Yo sorpresa que no. A veces no fue en ese primerazo, sino fue en este cuarto y aprendiste. Y algo te dejó, un mensaje, te dejó un mensaje muy bien claro. Yo me voy a entrar a ese día después de que aprobaste tu NCLEX, que se siente ese orgullo, que se siente, que sentiste felicidad, a pesar de esas dudas, porque también en esa pregunta 110 fue que me dijiste, ¿no? 110. Sí, Alcanzaste a 110. decir, o sí o no, pero yo creo que ahí ya ibas más empoderada mentalmente. ¿Qué cambió en tu vida profesional ese paz, Jamie? Uy, en ser más, es que es indescriptible porque eh, creo más en mí, Ujú, creo que, o sea, sí, yo me hablaba todos los días, pero digo, bueno, ya lo pasé, o sea que soy fuerte y puedo hacer más cosas. Y si ujú. hay que estudiar más para seguir creciendo, lo voy a seguir haciendo. Entonces, a veces volvemos a lo mismo. Uno duda, pero, uno es más fuerte de lo que piensa. Valió la pena. Para ti valió la Bastante, pena. bastante, porque ahora que estoy ya encaminada después del ENCLES, ya uno dice, wow, lo que me espera es genial. Eh, Mm, hace poco vi una entrevista también, yo me la paso en entrevista de ustedes, y hace poco vi una entrevista de una enfermera que está ejerciendo y que creo que también es colombiana. Y yo la veía, yo me imaginaba ya trabajando con ella, yo decía acá, o sea, me esperan muchas cosas, las ofertas laborales, yo digo, bueno, si se gana esto, entonces voy a ganar tanto, ay, no lo puedo creer, o sea, yo le digo a mi novio esta semana que pasó, él me dice es que hay que hacer esto y esto y esto. Y yo le dije, espérate, yo solamente estaba metida en el ENCLES y hasta ahorita caigo en cuenta de todo lo que se viene para mí, mucho. de todas las cosas, o sea, es grande. Es mucho. Y mira, Jamie, que yo digo que el haberte preparado desde ese primer momento, tú llegaste de pronto con una visión diferente y es que para prepararte para este examen, si algo me corriges, ¿oíste, Jamie? Uh -huh. Que para prepararte para este examen necesitabas el inglés. Sí. Tú llegaste con esa mentalidad, pero al pasar el tiempo y esos tres primeros intentos fallidos, a este cuarto que fue un pas, Jamie, ¿tú consideras que el inglés debe ir primero el inglés que tu preparación como tiene que ser?
Mira, te soy muy sincera y es que en la misma escuela, en el college donde estoy, eh, a mí me hacen exámenes cada 15 días. Cada 15 días tengo un examen que es de escritura, de leer, de escuchar y hablar. Y entonces me fue muy mal en eso que ya llevaba un año estudiando. Y el profesor me dice, mira, no sé qué es lo que te pasa. Entonces yo le conté, yo le dije, mira, yo vengo acá porque sé que tengo que mejorar mi inglés, pero yo estoy estudiando para este examen. Entonces me dice él, no, lo estás haciendo mal, primero tienes que aprender inglés y después, y después el examen. Y yo ese día salí llorando de clase, de la evaluación que me hace, y salgo y hablo con otra enfermera, que ella es de Brasil, ella también estudia conmigo inglés. Y él me dijo, no, ¿qué te pasa? No le vas a hacer caso. Primero el examen de enfermería y después mejoramos el inglés. Mira. Y sí, si yo le hubiera hecho caso al profesor, no, no lo hubiera pasado. Mira, Jamie, lo que hoy nos estás compartiendo y le estás rompiendo también ciertos paradigmas a muchos colegas tuyos, porque algunos llegan como con esa inquietud o con ese temor. No sé inglés. Y dicen así, Ujú. no tenía nada de inglés, el inglés básico, el que vemos en el colegio o en la universidad, hasta ahí. Pero este proceso les enseña, y te hablo de la parte académica, que lo único que tú necesitas por ahora para prepararte para tu examen INCLEX es saber leer, responder, tener un buen vocabulario de terminología, Ujú. y ya después viene tu otra fase, que es tu preparación para tu examen de inglés. Inglés. Y qué buen consejo el que te dio tu amiga que tienes allá, Ujú. que es enfermera, porque algunos Sí. caen en ese error o caen en esa trampa y dicen, no, yo necesito primero el inglés. Y se enfocan en el inglés y quieren sacar, y no. Hasta el mismo programa de US Nurses tiene una clase maravillosa que es con Daniel y son las clases de Terminology, Ujú. ¿sí? Y les ayuda, les complementa con este proceso. Ahora, Jamie, cuando ustedes están en este momento concediéndonos este espacio, felicitándolos por el lado de US Nurses hacia ustedes, yo digo, y muchos me comparten, Alexandra, como cuando yo inicié no sabía nada, pero cuando ya Nada. a medida que iba uno avanzando, mira, me sentía la mujer o el hombre más pleno y más tranquilo y más feliz, porque veía que iba avanzando y sobre todo el idioma. ¿Sí? Entonces, Ujú. qué bueno, y te quería hacer esa pregunta porque yo sé que ahí tú vas a darles, les acabas de compartir un gran mensaje a esos colegas tuyos que a veces piensan que primero es el inglés y después el examen. Y no, No, y a no. que, además de que, pues mi novio lo que te digo, mi novio me cogió y ¿cómo es que estás leyendo? Y si te digo algún consejo para todos los que van a escuchar la entrevista, eh, realmente mm, me puse a leer desde un libro chiquito de niños, él me puso a leer un libro chiquito de niños mientras iba estudiando para el examen y avancé ya a un libro en inglés, porque yo sabía que estaba fallando en comprensión de lectura. Porque es muy fácil tener comprensión de lectura en español, pero no en inglés. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, hace poco, un compañero también, un fail, y perdió. Y entonces él decía, no me gasté las 5 horas. Y yo le dije, ponte a leer un libro. O sea, de verdad, descansa tu mente leyendo un libro. Es chistoso, pero sí, descansa uno un poco la mente de estar preguntas, 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 pero si tú le pones un poco de otro vocabulario, uno empieza a entender, a entender. Y definitivamente ahorita en ese momento, yo digo, hace 2 años yo no sabía leer inglés, no lo sabía, no, o sea, yo empecé esto y
y ahorita ya digo a quitarme los subtítulos porque ya leo muy bien el inglés y yo nunca fue que me preparaba, tenía que saber el vocabulario exacto, no, pues Mm, fue porque aprendí a leer ujú. y Ah, aprendí a leer preparándome para el examen. total, Jane, total. Y mira que yo digo que a mí algo que me parece maravilloso, aparte de ver la preparación de cada uno de ustedes, es este espacio, porque ahí es donde ustedes comparten sus experiencias, comparten esos recursos, comparten esas técnicas de estudio que sé que a algunos les va, a todos les sirve. Algunos son visuales, otros son de verdad más auditivos, otros son de escribir. Llevan diferentes técnicas de estudio, pero aquí lo importante es aprender a entrenar esa mente. Y hoy tú estás compartiendo muchas técnicas que sé que le están sirviendo, les van a servir a esos colegas que están en esta preparación. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y quisiera hacer una ronda súper rápida y dinámica contigo. ¿Estudiar solo o en grupo, Jamie? Las dos. Las dos. Eh, de una de las compañeras que yo te digo que me encontré gracias a ustedes, las últimas 2 semanas, 3 semanas estudiamos juntos, Ok. juntas. Yo estudié sola y súper, pero con ella sabe leer muy bien, sabe leer muy bien. Entonces aprendí de ella a leer mejor, porque ella me leía palabra por palabra por palabra. Entonces yo le digo a ella, bueno, si yo no hubiera hecho estos repasos contigo, no estaría avanzando, porque yo avancé con ella. Mira, otra pregunta, así corta, ¿son más preguntas o más teoría? Preguntas. ¿Flashcard, sí o no? Sí, yo llené toda la sala. Tenía tarjetas, llené la sala. Yo le tomé foto ya final, cuando tuve el PAS, le tomé foto cómo había quedado la sala, el computador, todo. Y en eso colocaba, yo creo que tenía en por todo lado. Ay, mira lo que es de verdad visualizar y manifestar. Tiene mucho poder, mucho. ¿Dormir o estudiar más? Estudiar. Yo no dormía, yo creo que dormía como 3 a 4 horas, no Ay, dormía más. Jamie, No en dormía más. serio. En una de esas, mi novio estaba acá conmigo y me dijo, pero ¿qué te va a entrar a las 12 de la noche? ¿Qué te va a entrar a esta hora? Y yo le dije, no importa, pero cuando pase este examen duermo. Ay, Jamie, y mira, ¿lo Mm, volverías a hacer? Uf, para el examen de inglés, Y en una palabra, Jamie, en una palabra, ¿qué es el NCLEX para ti? resiliencia, Resiliencia. Súper, superación. así es. Ujú, así es. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, ¿qué le agradeces a US Nurses? Haber conocido a Daniel, haber conocido a mis dos compañeras y que sigue conmigo en el proceso. Eh, yo no sé si molesté mucho a Daniel, pero yo escribía todo el tiempo, Daniel, Daniel, tengo los puntajes así, me da miedo que ya me estoy aprendiendo otra vez. No, mira, haz esto, haz lo otro. O sea, definitivamente sí me acompañó, fue una fortaleza y mis dos compañeras. Las charlas que hacen ustedes, yo escuché charlas de alimentación, de cómo prepararse. Yo hice, sí, estoy fallando en esto porque yo me iba con un desayuno y si al caso desayuné en los otros exámenes, entonces No, empecé a tomar más agua, empecé a tomar que menos café, que alimentarme mejor, que vitaminas, una cosa. O sea, yo creo que ustedes
las charlas, uno a veces dice, no, ay, no, una charla más. No, son muy buenas. Sirven, Entonces, motivan. agradecerle de verdad a César, que sabía que en el momento en que ingresé, eh, pues económicamente obviamente no me daba y él me ayudó bastante. Agradecerle a Daniel y a mis dos compañeros que hemos sido fortaleza las tres. Qué bonito, Jamie. Eso es lo importante. Eso es lo importante y ahí se reconoce y se ve la humildad que manejas, la sencillez y la mujer tan aguerrida que fuiste en esta primera fase de tu proceso. ¿Qué viene para ti de ahora en adelante, Jamie? Estudiar para prepararme para el examen de inglés, para hacer la maestría, para viajar, para entregarle todo ese esfuerzo que hizo mi familia para para estar yo acá, el esfuerzo que hizo mi novio enseñándome a leer, y agradecerle a mi hijo por ser el fuerte desde Colombia y ahora estar acá. Mira, mira los Creo que motores. vamos a viajar mucho. Claro, vas a ver eso cuando ya menos pienses y que hayas aprobado también tu examen y ya se empiezan a ver esas luces, esa puerta ya se abre, Jamie, ya está abierta, está un poquito, falta que la abras así completamente. Y como te decía cuando antes de iniciar esta entrevista es, ve con toda, Jamie. Sigue como esos hábitos de estudio, ya sabes, ya te sabes escuchar, ya te sabes organizar mejor, ya tienes nuevas Ujú. técnicas, también esas técnicas de estudio que aprendiste. Entonces, continuar en tu preparación para tu examen de inglés con con ese orden que llevaste teniendo también si necesitas como esa ayuda, pues dejarte ayudar, dejarte guiar, ¿sí? Y vas a ver que todo está saliendo como tú lo estás esperando. De pronto antes no lo veías, pero hoy ya empiezas a ver ese panorama y ya empiezas a ver como decirlo, esos colores de la vida. A veces vemos oscuridad cuando las cosas no están saliendo bien, pero es porque hay proceso, hay transformación que uno en ese momento no entiende. Y yo sé que hoy tú ya lo entiendes y ya sabes por qué Dios y la vida querían así tu proceso, ¿sí? Sí. Tú vas con toda para esa preparación de inglés. Jamie, agradecerte por habernos concedido este espacio. No sé, también te van a escuchar personas que están por primera vez llegando a estos espacios de US Nurses a través de nuestras redes sociales, colegas tuyos, Jamie. Ujú. ¿Qué les dirías a ellos? Em, que ustedes son una muy buena empresa. O sea, de verdad, desde mi experiencia, digo que US Nurse lo ayuda bastante a uno. Eh, que se dejen ayudar, porque pues desde la experiencia que ustedes tienen, digamos que lo orientan a uno de una mejor manera. Y que si es verdaderamente la meta de estar y trabajar en Estados Unidos, lo Sí. hagan porque el decir soy enfermera en Estados Unidos y ya tengo mi licencia es una sensación indescriptible. Así es. ¿Ya te ves en algún hospital? Sí, Sí. ya yo me aprendí a visualizar y lo Sí. que te digo ya, o sea, yo ya me visualizo que ya pasé el examen, ya me visualizo que estoy trabajando y que voy a ver a mis papás y les voy a, mejor dicho, estamos viajando ya en Alaska, ya. Eso. Así es, así se habla, Jamie. No, de verdad quiero agradecerte nuevamente. Me encantó conocerte. Sabes que desde el área de bienestar enfoque lo seguimos acompañando a ustedes en estos procesos. Gracias. Em, Te auguro cosas bellas, Jamie. Sé que van a seguir llegando porque así va a ser.
Y bueno, cualquier cosa que necesites, pues aquí voy a estar. Nuevamente, gracias y no sé si tú quieras dejarle un mensaje más a tus colegas. Que sí se puede. De verdad, vale la pena estudiar, vale la pena sentir esta sensación y nada, siempre en las manos de Dios todo, Amén, siempre, así. siempre. Así es, así es. Jamie, un abrazo inmenso. Gracias Gracias, y nos seguimos viendo. vale, muchas gracias a ti. A ti, Chao. Jamie. Bye.